Ahí está. Entonces, ¿está todo bien, cierto? Sí. Entonces, muchas gracias, Andrés, por aceptar la invitación. Gracias a todas y todos los presentes por venir a esta charla de este humilde laboratorio, ¿cierto? En Ciencias Sociales Computacionales. Y voy a proceder, ¿cierto?, a presentar al speaker de hoy, ¿cierto? El doctor Andrés Aveliuk es profesor asistente en el Departamento de Ciencia de la Computación en la Universidad de Chile. Es también investigador joven en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Su investigación se centra en analizar el impacto de los algoritmos en la sociedad y desarrollar sistemas de computación social para mejorar el comportamiento colectivo mediante modelado de comportamiento, optimización, teoría de juegos y también experimentos en línea. Andrés obtuvo su doctorado en Ciencia de la Computación en la Universidad de Melbourne, en Australia. Fue investigador postdoctoral del grupo Scalable Cooperation en MIT Media Lab, donde nos conocimos, ¿cierto? Y también trabajó como Research Scientist en el Information Science Institute en la University of South California. ¿Ok? Entonces, con eso dejamos a Andrés que nos pueda compartir pantallita y comenzar con la presentación. Bueno, gracias. Mientras hablaba y por si acaso dejé entrar a gente ahí, Dale nomás, súper bien. por si Muchas acaso. gracias. Y perdón por la voz, pero vengo saliendo de un resfrío que fue terrible. Así que estoy con la voz un poco Sí. sufrida todavía. Ya, hoy día decidí meterme a fondo en un trabajo. Normalmente suelo hacer como más high level, pero pensé que era la ocasión para entrar con todo. Igual díganme, pues sí que tal vez se vuelve muy técnico o no. Voy a tratar de igual de sacar la intuición. ¿Y por qué? Bueno, aproveché, es porque, bueno, este paper que vamos a hablar ya lleva, bueno, 3 años en una revista y justo hace poco voy a enviarlo como el tercer resubmission, que ahí tratando de sacarlo a flote. Y entonces, como lo tenía en mente, quería discutirlo, ver qué piensan y en particular, bueno, una de las críticas más grandes es que no hacemos un buen trabajo modelando la realidad. Entonces creo que, bueno, y entonces, bueno, la idea es mostrarle el modelo, ver cómo, y espero sus críticas, pero también creo que me gusta mucho el problema que planteamos, no así la solución. Entonces, y en particular, la forma de pensar de esto me abrió mucho el área en cómo pensar en los algoritmos y cómo impactan a la sociedad. Entonces, siento que al menos va a dar muchas ideas y se abre en particular, me gustaría mucho llevarlo a la por ahora está muy teórico, llevarlo a los datos, ¿cierto? Acercarlo a la realidad y hasta ahora no he podido, es como el open question que tengo que tal vez podríamos discutir al final. Entonces, bueno, este es un paper en verdad que lleva años en revisión y crecimiento y todo, y partió mientras hacía cuando conocí incluso a Cristian haciendo un postdoc en MIT. Y ahí estaba con mi supervisor, que era Yatra Rawan, que ahora está en Max Planck en Alemania. También conocí ella, bueno, estaba Manuel Cebrián, que bueno, están por todo el resto del mundo los coautores. Él empezó ahora en España. Y Talal y Khaled creo que están en Arabia Saudita y el Instituto Masdar. Ya entonces son una colaboración y gente de Computer Science, de economía, Computation Social Science, entonces es una mezcla de todo esto. Y bueno, en verdad, la high level es básicamente lo que dijo Cristian, que es cómo estudiar el environment sociotécnico, es donde interactúan las personas con el algoritmo y cómo esto emerge en propiedades, ¿cierto? En particular, entonces siento que tomo mucho de economía o behavioral economy en el sentido en que modelo o hago como modelación de las decisiones humanas, de los humanos. También tengo entonces alto conocimiento de los algoritmos y la idea es ver cómo interactúan la interacción en ambos, ¿cierto? Y obviamente la pregunta como de impacto social es cómo poder crear
políticas algorítmicas que puedan llegar a mejores outcomes sociales, ¿cierto? Y en particular los algoritmos que tengo en mente últimamente son sistemas de recomendación que lo veo en todos lados. Algunos menos obvios, otros no, pero creo que en el caso de YouTube, Spotify, Netflix, ¿cierto? Es bastante obvio que en verdad la interacción con el sistema es una curación algorítmica del contenido que uno ve. Lo mismo con las redes sociales, que también, bueno, ahí es parcial, uno elige a quién seguir, pero después te la rankean. Eh, el trabajo hoy día está enfocado un poco también a los dating sites, que también son esa idea de que te hacen un ranking algorítmico y ahí tú tomas decisiones de acuerdo a eso. Y por otro lado también bueno, está Uber, que es menos en ese sentido como un ranking personalizado, pero sí es un matching básicamente de un usuario y un... O sea, hay un proveedor y un usuario y hay un mediador algorítmico que hace el matching, ¿ya? Porque hoy día vamos a hablar un poco del matching algorítmico. Y bueno, el segundo punto que viene de de Herbert Simon, que era, creo que es premio Nobel en Economía, y también tiene el premio Turing, o sea, que es como el equivalente de Nobel en computación. Sí, creo que es el único economista, o sea, es la única persona que tiene como la intersección de economía y computación, y incluso él acuñó el término de heurística, que también fue como nació y partió la inteligencia artificial como algoritmos aproximados. Pero también, bueno, ya en los 70 predijo que la información iba a crear como escasez de atención y que esa iba a ser la nueva moneda, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea que creo que todos estamos bien de acuerdo que está pasando, al menos en los mercados online. Y entonces la pregunta era, bueno, en esta economía de atención, donde el modelo de negocio es básicamente buscar los clics de las personas, buscar la atención, la pregunta era cómo esto puede crear un conflicto de interés, eh, ¿cierto? En el sentido que cuando digamos, la atención no es un proxy de calidad o del el social welfare, ¿cierto? Entonces, y en especial uno lo podemos pensar en como que se llama el dating sites, em, ¿qué es lo que quiere un servicio de macheo? Es que estés en el servicio, ¿cierto? Mientras que en verdad un buen servicio sería, digamos, si es que alguien quiere buscar una pareja de largo plazo, sería dejar el sistema, ¿cierto? Entonces está como ese conflicto de interés que el proveedor básicamente quiere maximizar la retención del usuario y no siempre eso es paralelo con maximizar digamos, el social welfare. ¿Cuál sería el translate de eso? Beneficio La social. utilidad social. ¿Cierto? Entonces, lo planteamos un poco en la idea del marco que se me viene en mente, es como se llama el precio de anarquía, que tal vez estamos un poco abusando del nombre, pero el precio de anarquía se ocupa mucho en teoría de juegos para comparar cuando hay como un central planner o un algoritmo que es, o personas que son básicamente selfish, egoístas. Entonces, cuando la estrategia es egoísta y se compara versus cuánto sería como el óptimo social. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que decimos? Decimos que el proveedor del servicio, del matching, es egoísta porque quiere maximizar, ¿cierto?, su utilidad. Mientras que el bien social sería maximizar entonces el social welfare. Entonces, para mí esto es como la pregunta clave y es como, para mí lo más interesante de esto es cómo modelamos esta pregunta, que no es fácil en el sentido de cómo comparar, porque al final estamos comparando como peras con manzanas, porque la idea es, lo que decimos es, bueno, el sistema de matching, de donde sea, la idea es que quiere maximizar, digamos, la utilidad de los usuarios. Mientras que, y esta es la propuesta que queremos modelar, es, bueno, digamos, el proveedor de servicio lo que quiere es maximizar una función de la utilidad,
que podemos decir, por ejemplo, la probabilidad, le llamamos, de retención, ¿cierto? Entonces quiere darle una utilidad a cada usuario para maximizar la probabilidad que se quede en el sistema, ¿cierto? Entonces, en el contexto tal vez es bien... Una consulta, ¿Sí? ¿por qué usaron como retención o que reutilice la plataforma versus que paguen? Ah, bueno, sí, es buena pregunta y em, estábamos básicamente en viendo las aplicaciones, en verdad, solamente, si te das cuenta, la mayoría son gratis. Entonces, al final, y también, como decía ahí Herbert Simon, es la atención la nueva moneda, eso es como la motivación. Vale, vale, vale. Entonces, sí, es verdad, está pensado en mercados donde es gratis y se llama la atención, pero también es buena pregunta, habría que pensar si se puede plantear fácilmente en maximizar la utilidad. Perdón, el profit. Pero igual ahí, Súper. implementando, generalmente, mientras más tiempo pasas ahí en la plataforma, más display de ads se te presentan. Y mientras más display de ads se te presentan, más plata le entra generalmente a todas estas redes sociales. Yo creo que por ahí va como el modelo de Es verdad, negocio. sí, po. Bueno, y si cobráis, qué sé yo, un fee, bueno, qué sé yo, Netflix, uno paga, al final paga una mensualidad, entonces proporcional al tiempo que está ahí en la aplicación. Entonces también, tal vez, en verdad, es Q por el costo, tal vez se puede agregar fácilmente una constante para reflejar eso. Así que creo que puede debe estar básicamente bien relacionado, ¿cierto? O sea, la idea es que quieres mantener al usuario lo más cercano, que no se vaya del sistema, ¿sí? Y entonces la motivación es como, obviamente, en términos de, bueno, sistemas de matching puede ser, qué sé yo, cuando estás buscando un servicio para que te busque, ayude a buscar casa o departamento para arrendar, ¿cierto? La idea es como o pareja o películas, que sé yo, si te dan, qué sé yo, la casa de tus sueños, te vas a quedar en ella para siempre y no vas a volver al sistema a buscarlo. Si te dan el trabajo de tus sueños, así, lo mismo con la pareja. Esa es como la motivación bien, bien bruta, que entonces hay como un incentivo o puede haber un incentivo, esa es la pregunta, a no darte una utilidad máxima a cada usuario para que vuelva, digamos, como a buscar más cosas. Y entonces la parte, bueno, ahora se vuelve un poco más técnico una vez que plantea el problema, es cómo la idea es, lo que queremos comparar es la utilidad inducida al maximizar esto en relación a esta, ¿cierto? Entonces queremos ver cuánto, si el proveedor quiere maximizar este QU, cuánto reciben los usuarios en términos de utilidad, ¿ya? Entonces esa es como la pregunta que queremos ver. Entonces, como dije, ahora viene la parte entonces de modelarlo. Y en verdad el modelamiento es muy simple y en su simpleza también deja que es muy básicamente flexible y como que es bien, se puede aplicar a muchas cosas y a la vez a ninguna porque es muy generalizado. Entonces ese es como el gran peso, bueno, los Rivers, que lo siento una crítica muy dura porque siento que todos los modelos económicos son muy simplistas. Aún así, los económicos. Yo tengo ahí, siento que hay veces que se aplica de la teoría. Yo estoy de acuerdo que de la teoría a la práctica hay un mundo gigantesco y no me atrevería a decir que estos modelos reflejan mucho la realidad, pero sí dan algunos pequeños insights. Esa es la idea. No me atrevo a decir que reflejan la realidad. Pero en fin, entonces el modelo es bien simple y hay varios supuestos, así que los voy a explicar. El primer supuesto, y no nos queríamos centrar en eso, dijimos que existe una medida de que también dos individuos, digamos, hay individuos digamos, del grupo izquierdo y grupo derecho, y la idea es encontrar un matching, y pueden ser elementos, como decía, estamos pensando como en dating, pero también puede ser busca de casas, de trabajo, etcétera, ¿cierto? Y hay un peso que dice qué tan bien macheados son los individuos I y J, ¿ya?
Y esto, por ejemplo, ya es una pregunta en sí gigantesca para Machine Learning, es cómo descubrir estos pesos, ¿ya? Y creo que es un área que está creciendo y se ocupa harto, pero nosotros decimos, existe, ya alguien lo obtuvimos y son y son perfectos. O sea, y eso que claramente nunca va a ser así, pero incluso cuando ya sabemos los pesos, vamos a ver que entonces es el supuesto uno. Y dado eso, entonces al final, en verdad, ¿qué es un matching? Es solamente, dado los grupos, digamos, es como un grafo bipartito y uno quiere encontrar un matching maximizando la suma de las utilidades de cada uno, ¿cierto? ¿Y qué es la utilidad? Básicamente, en este caso, bueno, el otro supuesto es que es un matching probabilístico. O sea, que una persona puede ser asignada a varias y eso lo reflejamos, es como el peso que le pones o el ranking que le das a una persona, ¿cierto? O imagínate, no sé, pues podría ser cuánta atención le das al otro. Pues la idea es que esto es como el matching te dice, te da una distribución de tus posibles eh, elementos a elegir, pero la persona al final elige, ¿cierto? Entonces, si te dan dos personas con 80-20, la idea es como que te muestran, qué sé yo, una pantalla con más atención a uno y el otro, pero después la persona elige. Entonces, la utilidad de una persona es básicamente el matching probabilístico, ¿cierto? Es la distribución que le das a cada usuario por el que también estás como matchado, ¿cierto? Entonces, es bien simple. Es como un modelo bien estándar en discreta y en computer science, ¿cierto? Y entonces como el centralized, se llama el centralized matching on bipartite graphs, ¿cierto? No tiene nada especial. Lo que sí tiene especial es que vamos entonces ahora a crear esta función de retención. Y esa es como la parte novedosa, es cómo ahora definimos la retención, y aquí también de nuevo empiezan muchos supuestos y simplificaciones. Y, y bueno, eso es lo siguiente. Entonces, motivado un poco por las aplicaciones, lo que nosotros pensamos es lo siguiente. Espera, necesito el lápiz aquí. La idea es que Q, ¿cierto? Habíamos dicho que es la probabilidad de volver al sistema, dado que... ¿Se ve lo que dibujé? Sí. ¿O no? Sí, Se ve. sí se Sí, ve. se Sí, ve. sí se ve. Ya. La idea es la siguiente que pensamos, es como Q, entonces tú vas al sistema, que si yo, a ver, a buscar una cita y recibes una utilidad, recibes una utilidad y después la pregunta es si vuelves a buscar otra cita o no. Entonces lo que dijimos, ya, si QU es la probabilidad de volver, decimos, bueno, si recibiste una utilidad así gigantesca, digamos que está normalizado entre 0 y 1, el eje X es la utilidad, entonces estás acá, ¿cierto? La probabilidad te fue muy bien, la probabilidad de volver al sistema es baja porque básicamente te gustó como que el producto que te dieron, o la cita, o lo que sea, entonces no vuelve al sistema, ¿cierto? Te quedas como con esa persona. En el caso contrario, si el sistema te dio una utilidad muy mala, si vas a Netflix y te recomienda puras películas malas, lo más probable es que tampoco vuelvas a Netflix, ¿cierto? No te dio mucha utilidad, ¿para qué volver? Entonces, nuestro supuesto es que y bueno, entonces, ¿cuándo vuelves? Cuando estás como acá en el entremedio, entre que no fue tan bueno, pero fue bueno. Ese es como el supuesto. Entonces, lo que decidimos es decir que la familia de retención, este Q, la probabilidad va a tener esta forma, ¿cierto? Entonces lo que decimos es que al recibir 0 o 1, la probabilidad de volver es 0, eso es como impuesto, y básicamente cosas bien como para poder tratarlo analíticamente, que es diferenciable y que es cóncava, ¿cierto? Entonces cualquier función de esta forma, o así, etcétera, va a cumplir estos tres supuestos, ¿ya? Que no se ven muy fuertes, pero pues voy a mostrar que en la realidad en verdad tampoco se cumplen. Andrés, ¿Sí? sí, muy breve. ¿Hace mucha diferencia para lo que estás planeando que la función sea creciente y no de la forma cóncava que está? O sea, porque el ejemplo que pusiste de Netflix, uno podría pensar, pero al revés, pues si me gustó mucho la película, voy a volver por otra película.
Entonces, Sí, sí, sí. en cambio para trabajo se entiende, ya no busco más porque ya tengo la persona que quería, digamos. Exacto, sí. Sí, sí, en verdad la motivación, sí, es, ¿cómo llamarlo? Bueno, era para productos, digamos, durables o elementos como, digamos, sí, una casa, un trabajo, una pareja, sí, no sirve para, claramente una película uno la Ok. ve, te gustó o no, vas a volver porque ya la consumiste, pero sí, ese es el otro supuesto, que, o sea, está pensado para básicamente la idea es lo que planteamos aquí, que sí, sí que el producto digamos que es infinito. Entonces, si lo consumes y te gusta, no necesitas reemplazarlo para ese contexto. Y entonces, sí, la pregunta es si la cambia la función, bueno, el análisis va a cambiar y no sé muy bien ahí qué va a pasar. Y bueno, entonces esa es como bueno, esa es la función entonces de la probabilidad de volver. Y lo que hacemos es decir, ok, bueno, esto es como una cadena de Markov de dos estados muy simples. Decimos, bueno, está el usuario entonces puede estar adentro, que sería representado aquí. Está como pidiendo, está pidiendo del servicio o está afuera. Esto está auto-in. Y, ¿cierto? Lo que habíamos dicho es que el servidor lo que quiere es maximizar la probabilidad de que el usuario esté acá, ¿cierto? Entonces lo que decimos es, la idea es esto es como un simular es que ya, parte acá el usuario, entonces entra, que se pide un matching, está afuera, que se sale la cita y se queda, digamos, consumiendo ese producto con probabilidad 1 menos QU, ¿cierto? Entonces si QU es muy grande, se queda ahí para siempre, o vuelve al sistema y pide un nuevo matching con probabilidad QU. Y ahí, bueno, ahí le van a dar una nueva utilidad y esa es como la cadena Markov, ¿cierto? Entonces, lo que uno quiere es maximizar la probabilidad de estar acá. Y eso, entonces al final es simplemente... Uy, no puedo avanzar. Ahí sí. Ya, al final entonces, simplificando, básicamente es si están familiarizados, bueno, es una cadena de Markov y se puede analizar los estados transientes, como la probabilidad en el largo plazo de estar en in o out, son estos dos valores, que son en función de Q. Entonces al final lo que proponemos es que la plataforma quiere maximizar la probabilidad de largo plazo de un usuario que esté en el sistema, que es básicamente esto. Entonces lo que planteamos al final es que la función de utilidad del proveedor de servicio es maximizar la retención a largo plazo de los usuarios de esa siguiente forma. ¿Ya? Entonces eso sería básicamente, creo que la parte interesante del modelamiento. También, bueno, a nivel técnico es interesante notar que esto también cumple los supuestos anteriores que pusimos sobre QU. Entonces, perdón. Esta probabilidad pi también satisface estos tres supuestos. Ya. Bueno, entonces al final esos son los ingredientes y obviamente son cuestionables y todo, pero una vez que ya tenemos eso, la idea entonces es calcular lo que es motivado por el precio de anarquía, que es la idea de esto. Entonces, imagínense, tenemos el óptimo social, que era el que maximiza la utilidad de los usuarios, por un lado, que lo ponemos aquí, y por otro lado tenemos, digamos, la solución que maximiza la retención del usuario, ¿cierto? Entonces va a haber una asignación de utilidades a cada usuario que maximiza eso, y eso lo llamamos UDS es de selfish y de fair. ¿Ya? Entonces, la idea que queremos como calcular es el ratio, ¿cierto? Entre ¿cómo digamos? Es la utilidad que se genera por el agente que decimos egoísta y el óptimo social, ¿cierto? Y en particular es lo que queremos encontrar, ¿cierto? Si esto es bajo, quiere decir que se perdió mucha utilidad, y si es 1, es que básicamente es cierto que se genera la utilidad máxima. O sea, que está alineado que el óptimo social es igual al óptimo de la gente. Y
pero en verdad queremos, el precio de anarquía normalmente es, se puede ver para una instancia, lo que queremos ver es, ¿cierto? Acá la instancia básicamente es dada por los pesos W, ¿cierto? Como que una instancia, un juego o un modelamiento va a depender de todos los pesos. Entonces lo que queremos ver al final es generalizarlo y ver para cualquier instancia que está, digamos, instanciada por W y Q, cuál es el mínimo posible, ¿ya? Entonces, por eso se llama, es como, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo más, cuál es el ratio más bajo que puede pasar para cualquier parámetro, ¿cierto? Y sería como el lower bound de lo peor, o el detrimento, es lo peor que puede ser ¿qué es lo que más se puede perder en utilidad social? Eso es lo que queremos medir. Entonces, ¿se entiende al menos el concepto? Y porque para mí, entonces, es importante que al final esto nos permite un poco abstraernos de la instancia y ver como el peor caso. Ya, y entonces el resultado no es muy, como que sale un resultado matemático que podemos incluso, entonces la idea es, nos da un resultado que nos provee cierta cota de dónde está esto, pero es en función, básicamente, lo que pudimos obtener es que está en función de Q, pero no de W. Entonces, algunas cosas así como de alto nivel que podemos aprender eso, es que, bueno, la cota no es constante, pero depende de Q, ¿cierto? Entonces, de cierta manera tiene mucho sentido que depende solamente de... ¿y qué es Q? Q es como, es el parámetro que define cómo se comportan los usuarios en función de la utilidad que reciben, ¿cierto? O sea, por un lado, estamos diciendo que cuánto el sistema pierde es proporcional a básicamente el comportamiento del usuario, que tiene mucho sentido. Por otro lado, no depende de la cantidad de usuarios, ¿cierto? Entonces, el precio de la anarquía ese no va a aumentar o va a cambiar si que tenemos 100 o 1 millón de usuarios, que también nos resulta, no es intuitivo pensar eso. Y como decía, creo que lo más importante entonces es que la pérdida de utilidad social depende del comportamiento de las personas, que es exógeno al servicio de macheo, ¿cierto? Es como es exógeno. Entonces, la gracia como la conclusión del corolario es que el sistema puede explotar a los usuarios, pero solo de la forma que ellos lo permitan, ¿cierto? Esa es la idea que voy a tratar de ejemplificar un poco más. Entonces, si es que los usuarios son básicamente le dan poca utilidad y siguen volviendo al sistema, claramente va a bajar la utilidad social o al revés también, ¿cierto? Entonces, esta idea de que el usuario tiene mucho poder en este resultado. El resultado, así como técnico y teórico, es bien feo y analítico, entonces no voy a entrar, pero sí lo voy a ejemplificar. O sea, al final nos da un dado, ¿cierto? Que Q es una función, dado un Q, uno puede calcular o generar una cota sobre ese precio de anarquía, ¿ya? Y nos da como, es básicamente una serie de ecuaciones que uno puede resolver, pero entonces para verlo en un ejemplo, que me gusta podemos suponer que hay una familia de esta probabilidad de retención es de esta forma, que es U por 1 menos U elevado a 1 menos alfa, ¿ya? Entonces, sería esto, como lo grafiqué antes. Si uno va cambiando para distintos alfas, así se vería la curva de utilidad, perdón, de la probabilidad de retención, ¿cierto? Entonces, podemos ir variando el alfa y la idea es que mientras el alfa es más grande, notar aquí ¿cierto? El que dice, bueno, el alfa más alto, la probabilidad de retención, la probabilidad de volver, se maximiza cuando le da mayor utilidad, ¿cierto? Entonces, incluso cuando alfa es 1, básicamente se alinea, va a ser algo como así. Básicamente lo que dice es que el proveedor va como a aprender que el usuario
va a volver solamente si es que le damos la máxima utilidad, ¿cierto? Entonces ahí es como que se alinea, en el caso extremo, la utilidad que reciben con la probabilidad de recibir. ¿Ya? Entonces tenemos esta familia, digamos, de QU, y bueno, ocupamos nuestro teorema y podemos calcular el precio de anarquía para cada uno de estos valores alfa. Entonces, la idea era que solo depende al final de Q, no depende de los usuarios, no depende de los pesos, por lo tanto, a la derecha calculamos el precio de anarquía y, como decía, tiene sentido que va subiendo, ¿cierto? Cada vez, acuérdense que era acá dice un 20% de eficiencia, mientras que acá es casi un 40%, ¿cierto? Y tiene sentido, porque acá alfa igual a 1, como decíamos, era los usuarios, la probabilidad de volver al sistema está, perdón, el sistema les tiene que dar una utilidad muy alta para que el usuario vuelva, ¿cierto? Entonces tiene sentido que se pierde menos utilidad. Ya, entonces al menos, bueno, digamos que con este ejemplo simple tiene sentido y nuestros resultados cobran un poco de interpretación. ¿Hay algún comentario sobre esto? Andrés, sí. eh, la racionalidad detrás me causa un ruido y te quería sugerir algo que quizá podría ser de utilidad para la narrativa. Porque si la persona, o sea, en el fondo, la manera en que está ¿cuál es la palabra? Bueno, la forma en que cuentas el comportamiento da la impresión que finalmente la plataforma maximiza, en este caso retención, no satisfaciendo, ¿ya? En alguna medida, ¿no es cierto? Y como comentaba Andrés, si mal no me acuerdo quién fue, Adolfo creo que fue, que claro, pero como ahí está el avisaje, en el fondo lo que está maximizando la plataforma en este caso es avisaje y por lo tanto hace sentido por ese lado, ¿ya? Eh, pero lo que yo veo el modelo y lo que me imagino, esto calza perfecto para cuando una empresa dice, mira, si yo te doy el producto perfecto, nunca vuelves. Por lo tanto, no te voy a dar el producto perfecto. De una manera alternativa de decir, mira, te voy a dar el producto perfecto, pero te lo voy a dar con obsolescencia programada, cosa que tengas que volver. Que es como más o menos lo mismo, ¿no? En el fondo le estás diciendo, mira, te voy a dar exactamente lo mejor, ¿ya? Pero por menos tiempo, porque tú me decías que si te lo doy por siempre, nunca vuelvo. Entonces ahí se produce una pérdida, porque podrías hipotéticamente o teóricamente podrías tener una utilidad mayor que el clásico ejemplo que se pone con las ampolletas. Podrías tener una ampolleta de por vida, pero la empresa no va a producir ampolletas de por vida porque si no, no hay negocio. Y tu modelo sí refleja ese tipo de comportamiento que es fácil de capturar, digamos, que más allá de una plataforma, digamos, es la idea de un actor económico que para maximizar su utilidad te tiene que entregar algo menos de lo que él potencialmente podría entregar. Y no sé si eso te puede ayudar para salirse un poco incluso de las plataformas, digamos, porque ahí está modelado ese comportamiento. Ese era mi comentario hasta ahora. Gracias. Dijiste obsolescencia programada, ¿cierto? Algo así. Sí. Claro, Bueno, sí, sí, compras, no sé, pues, compras una juguera que tú la miras y hace jugo, así espectacular, pero claro. dura 5 meses, entonces tienes que comprar la siguiente, o Y celulares, en fin, me miles imagino de también, ejemplos. sí, con celulares, con software que tal vez hace un upgrade y te pueden cobrar para hacer el upgrade. Sí. Ujú. No, es buen comentario. Incluso creo, en el paper ponemos como motivación también un poco esa idea de, sí, po, de obsolescencia. Pero no sabría. Está bueno, sí. En ese sentido, aquí tratábamos de. Ahí es como un one-side matching, ¿cierto? Es como. Es que ahí Sí. justificas la curva, porque aparte, al menos de la primera parte, lo que cuesta entender la intuición de por qué tienes una curva cóncava, y lo que tu respuesta fue porque necesitas que la persona vuelva. Entonces eso queda de resorte del diseñador del sistema, de la plataforma, lo que sea. ¿Cómo hago que vuelva? ¿Ya? Una manera de que haga algo que vuelva es que la satisfacción sea corta. Y entonces ahí justificas la curva cóncava que tienes ahí. Sí. Gracias por el comentario. Sí, estoy de acuerdo. Solamente creo que es como
ahí es como que estáis limitando el tiempo, o, bueno, sí, no, tenéis razón, sí, al final, al crear una nueva versión del producto, como que disminuís la utilidad del mismo. Podría ser visto. Gracias. Bueno, al final, bueno, y tal vez relacionado con eso, tal vez esto tiene más sentido, porque también dijimos, bueno, ok, ahí estamos modelando básicamente un monopolio, en el sentido que vemos como al usuario solo accediendo a un sistema algorítmico, pero también se le pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando el usuario en verdad se va de ese sistema, tal vez está yendo a otro, ¿cierto? Entonces, no sé, como hay varios plataformas de película, lo que sea, de dating, etcétera. Entonces queríamos ver cómo afecta la competencia. Y bueno, la versión simple de eso fue también extender esta cadena Markov, ¿cierto? Que teníamos que el usuario puede estar en el sistema, puede estar estar afuera, y ahora, esto desde la perspectiva, entonces, recuerden, de una plataforma. Entonces, para ello, incluimos la tercera, que es como ya está en la competencia. Entonces, la idea era, digamos, parte que si recibe un matching, y entonces, una vez que si interactúa va a salir una cita, entonces, igual que antes, perdón, puede quedarse en ese estado con 1 menos Q. Y aquí, bueno, el supuesto que hicimos es, antes era volver con QU la misma plataforma, y ahora lo que decimos, bueno, con probabilidad QU va a volver a otra plataforma, ya sea a la misma o a la competencia, y lo que decimos es, va a elegir proporcional a la utilidad que recibió. Entonces, si recibió básicamente una gran utilidad, va a volver a la anterior, pero si no, con probabilidad 1 menos U, va a volver se va a cambiar de competencia, ¿cierto? Entonces aquí, de cierta manera ya media explícita, estamos diciendo claramente el proveedor empieza a competir a través de la utilidad también, ¿cierto? Entonces la idea es que el usuario quiere volver a ser macheado, pero va a elegir aquello proveedor que le da mayor utilidad. Entonces, por eso asumimos, o sea, el supuesto es que es como la multiplicación de volver y proporcional a la utilidad que le da, o irse a la competencia. Y bueno, y después, para también poder resolverlo un poco, uno tiene se llama que sea ergódico, o sea, que se puede ir de cualquier camino a otro, entonces había que agregar este epsilon para que también con cierta probabilidad puedes cambiarte de vuelta o quedarte. Y un poco la interpretación del epsilon es como la competencia. O sea, ¿cuál es el nivel de competencia? O sea, por ejemplo, si epsilon es 0, una vez que básicamente tu usuario se va a la competencia, nunca más va a volver. Pues si es 1, siempre va a volver. Entonces, es un parámetro que podríamos interpretarlo un poco como qué tanta competencia hay. Y entonces el resultado aquí, incluso solo como analizando esta cadena Markov, perdón, al final uno lo que hace es que el usuario de nuevo, el proveedor ahora lo que quiere de nuevo es maximizar la probabilidad de que el usuario se mantenga acá, que era ese PI. Entonces, lo único que vemos es que con esta representación del modelo, a medida que el epsilon se hace 0, o sea que la probabilidad de que cuando el usuario se va no vuelva más, lo que pasa es que el incentivo básicamente se alinea, que la probabilidad de retención se maximiza. Esto está mal, espérate. Bueno, creo que esta cuestión está mal, pero la idea era que el sistema, el proveedor del sistema, tiene que maximizar la utilidad. En cierto sentido, lo que estamos diciendo es que a medida que haya más competencia, la única forma de atraer a los usuarios es maximizar la utilidad. Entonces, de cierta manera, se alinea ahora, el maximizar la retención se alinea con maximizar la utilidad. Eso es básicamente lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces se obtiene este como, digamos, efecto de la competencia, que al menos ahora, digamos,
la probabilidad de retención va a ser muy proporcional a la utilidad. Entonces ahora sí, esta función, digamos, se va a parecer más a esto, ¿cierto? Entonces al final el incentivo de la plataforma es tratar de darle la mayor utilidad a todo usuario, ¿ya? Entonces ese es como el resultado, digamos, bonito de la competencia, que incluso si todos quieren maximizar la atención, cuando hay mucha competencia, se alinea, es equivalente a maximizar la utilidad, ¿ya? Entonces eso es como un resultado optimista. Y solo, bueno, y por el tiempo entonces, terminar es, bueno, ¿cierto? Está lleno de supuestos, entonces lo que queríamos es ver probar un poco qué pasa, cómo podríamos validar esto un poco experimentalmente. Una idea fue, bueno, originalmente queríamos obtener datos de verdad, de dating y todo, pero fue imposible, nunca logramos hacerlo, así que hicimos un experimento. Y en particular hay, el gran supuesto que yo veo es, como ustedes ya habían dicho, es esta función de retención, ¿cierto? Que tenga esta forma y todo. No queda para nada claro que sea así. Entonces, la idea de hacer un experimento real es ver en verdad, es ver si algunos de los resultados que obtuvimos se reflejan en el experimento sin imponer nada, ningún supuesto. Y obviamente, bueno, como un experimento lo hicimos con personas de verdad y si usamos Mechanical Turk, bueno, el diseño fue bastante simplificado y a pesar de que queríamos hacer como un matching entre personas y personas, no se nos ocurrió un diseño de experimento hacer eso, en particular porque claramente simular así como un dating sería cómo imponemos los pesos. La idea, lo que sí queríamos era que nosotros, como proveedores del algoritmo, saber los pesos. ¿Ya? Entonces, eso era lo que queríamos, era cómo saber los pesos, imponer los pesos y poder hacer el matching. Entonces, al final lo que hicimos es un experimento que es muy parecido a los experimentos que se llaman como multi-arm bandit. Entonces, lo que fue es lo siguiente. Al final solo hay usuarios en un lado y el otro lado son digamos, podríamos pensarlo como productos o elementos. Se parece mucho a, ¿cómo se llama? A los tragamonedas. ¿Ya? Entonces la idea es la siguiente, es que hay tragamonedas y cada usuario como que se le machea una, se le asigna una tragamoneda y esta le va a dar plata. Plata de verdad, estamos hablando de, bueno, de alrededor de 10 centavos, ¿cierto? Pero la idea es que si el usuario J se tiene previamente asignado para cada slot machine una utilidad esperada que nosotros conocemos, o sea, que está intrínsecamente en el modelo, pero ellos no conocen, ¿cierto? Entonces la idea es que si al usuario J se le asigna la máquina A y va a recibir una plata que es dependiente del peso digamos, que tiene asociado J con A. Y si luego J es asignado a la máquina D, hay otro peso definido que dicta cuál es la ganancia promedio que va a obtener de esa máquina. Entonces, de esa forma, cada persona con cada máquina va a tener una ganancia distinta dependiendo del peso, y lo importante es que el usuario humano no conoce esto, no conoce el peso. La idea es que al interactuar con la máquina, entonces el usuario J va a interactuar con la máquina tal vez 2 o 3 veces y va a empezar a cachar cuánto va ganando. Entonces la idea es, qué sé yo, gana 6 centavos, después gana 10, después gana 8 y dice, ¿sabéis qué? Me voy a cambiar. Y qué sé yo, le asignamos otra máquina y gana 2 centavos, 3 centavos, chuta, estoy ganando menos y se va a ir cambiando. ¿Ya? Entonces la idea es que vaya aprendiendo un poco, al estar jugando con la máquina, va a ir aprendiendo la utilidad que la máquina le da a él. Andrés, ahí no tienen ¿Sí? información sobre los pagos promedios, ponte tú, como del sistema completo. ¿O cuánto es lo que No, podrían esperar? Nada, 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 nada. solo le decimos el rango. Ah, Y ya. el otro importante que agregamos es un outside payoff, que es en cualquier momento del juego
el usuario puede decidir retirarse y le damos, ya, se juegan 10 rondas y en cada ronda puedes ganar, que era como de 1 a 10 centavos, pero también puedes decidir retirarte y te damos 6 centavos por cada ronda que no has jugado. Entonces, el usuario podría al tiro decir, ¿sabes qué? Me voy con mis 6 por 10, 60 centavos y no juego a la segura, o voy a ir a jugar y tal vez me gano menos que eso, ¿cierto? Entonces, el outside payoff representa un poco el cuánto ganarían, digamos, en la competencia, o cuánto sería, ¿cachai? Como que tienen que, es para tener un baseline de ellos, que ellos sepan cuánto es la utilidad que me daría en otro lado, ¿cierto? Entonces, ellos están al tanto de que en cualquier momento pueden tener un payoff de 6 centavos por round, seguro. Ya, entonces ya, ese es como el concepto. Tienen que encontrar el matching. Cada usuario tiene que encontrar la máquina que más utilidad le entrega a ellos, y entonces y cada usuario tiene una máquina perfecta para ellos, ¿cierto? O sea, ya, entonces nosotros, como dado los pesos, conocemos la asignación óptima tal que para cada usuario gane el máximo. O sea, no para cada usuario, perdón, es para la suma de los usuarios, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo lo operacionalizamos? Hicimos dos condiciones, claramente hicimos el matching como óptimo, en que, o sea, los usuarios eran asignados en el social welfare a la máquina que les maximiza su utilidad. Entonces ellos juegan, reciben una plata, ese es el round 1, y el round 2 les decimos, a ver, tal vez aquí está, entonces ya. Lo polarizamos también, bueno, no sé, era como minería interplanetaria, le asignamos un planeta. La idea es como, mira, excavaste y te dimos 10 centavos, llevas 23 centavos, entonces les decimos, bueno, puedes volver a la Tierra y te damos 48 centavos y listo, se acabó. O puedes hacer lo siguiente, puedes quedarte en el mismo planeta, o puedes volver al planeta, o sea, perdón, volver a la Tierra por esos 48 centavos, o moverte a un nuevo planeta. ¿Ya? Entonces, moverte a un nuevo planeta es como pedir un matching del sistema, ¿cierto? Entonces, no es que le elija el nuevo planeta, es que le vamos a asignar un nuevo planeta. Y acá está donde afectamos las condiciones. Si estamos en la condición de social welfare, cuando dice quiero un nuevo planeta, le vamos a asignar un nuevo planeta tratando de maximizar la utilidad social en la condición 1, y en la condición 2 le vamos a dar un nuevo planeta tratando de maximizar la retención. Y en este caso, retención queremos maximizar que el usuario se vaya cambiando de planeta, ¿cierto? Porque eso es como que está pidiendo matching. Esa es como ¿se entiende entonces el experimento? Entonces, al apretar Move to a New Planet, ahí es donde le hacemos la asignación Selfish o Social Welfare. Andrés, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. No sé si puedes volver. Bueno, buenísimo. Justo ese slide. Eh, Acá entiendo que cada máquina tragamoneda tiene un payoff y un hold, que va a ser un porcentaje que paga y otro porcentaje que se queda. La primera pregunta es, ¿ese es diferenciado por cada jugador? O sea, la máquina A no es que tenga fijo un payoff y un hold, sino que ese payoff va a depender de cada jugador. Sí, sí. ¿Sí? Ya, y ahí, porque generalmente el payoff y el hold, claro, están calibrados, pero no sé, es en 1000 iteraciones yo tengo un hold de tanto. Entonces, de cada 1000 juegos, la máquina está calibrada para pagar tanto y para retener tanto. ¿Qué pasa con el factor de azar intrínseco a una máquina o a un modelo de juego? Porque quizás la persona como que cree que en esta estoy mejor, pero es producto del azar más que de la propia configuración Sí. No, estoy personalizada. de acuerdo, sí. O sea, bueno, mira, en particular, bueno, sí, pues. Entonces, como decías, la utilidad promedio que recibe un usuario con una máquina, bueno, lo distribuimos como. Esa fue una distribución beta con distintos parámetros. Hicimos estudios A, B y C que representan también más o menos competencia. Y entonces, lo que recibes de la máquina, sí, pues es una gaussiana con una varianza. Entonces, sí,
vas a recibir más o menos tu promedio. Y claramente, no me acuerdo exactamente la varianza, pero sí, pues claramente afecta, si hay mucho ruido, el usuario no va a tener una buena señal o va a tener que esperar más. Eh, y la Y verdad ahí que hicieron, y ahí, perdón, pero ¿cómo se hizo este experimento? Sorry. ¿Eran máquinas reales? ¿Era un juego online? ¿Qué era un era? juego online. Esto es lo que veían y era por Mechanical Turk, pero y lo que más costó y ni siquiera sé si fue, era que jugaban al mismo tiempo y fue muy, solo como acotación, muy, muy difícil conseguir personas al mismo tiempo. O sea, en este caso, ¿y por qué queríamos personas al mismo tiempo? Al final creo que logramos solo, eran 6 personas al mismo tiempo, que teníamos 3 en una condición y 3 en la otra. ¿Y por qué la gracia que está al mismo tiempo es que queríamos que si la persona J está con la máquina A, que otra persona no pudiese tomar esa máquina, ¿cierto? Entonces, por eso queríamos que el juego fuera simultáneo, pero nunca logré más de 3 personas porque es muy difícil. Incluso lo que hay que hacer es como decirles que si quieren jugar y participar en este experimento, y después le decimos, bueno, a esta hora tienen que meterse, y pasaba que, no sé, pues, un usuario se metía y todavía no se metían los otros dos, y el primer usuario ya esperó un minuto y ya se fue porque no tenían paciencia. Entonces fue muy difícil tener a gente al mismo tiempo. Pero sí, entonces la idea era que, entonces, básicamente esto es lo que ven y la plata que reciben, esto es una variable aleatoria que es en función a este peso único a cada usuario y cada planeta en este caso. Entonces sí, entonces la idea es que si yo digo me quedo en mi mismo planeta, no va a recibir de nuevo 10 centavos, va a recibir algo con un más o menos 10 centavos, pero es aleatorizado. Es más, aquí pongo un poco como dije, hicimos 3 estudios, A, B, C, donde la distribución de los payments iba cambiando, en particular el estudio A. Esto es como esto es como la distribución de los pesos solamente. De cierta manera dice que la mayoría de los usuarios asignados a una máquina recibían poca plata, mientras que en el estudio C había muchas máquinas que eran muy afines a cada usuario, ¿cierto? Entonces las máquinas pagaban mucho más, y aquí era como más una distribución gaussiana, ¿cierto? Entonces acá hay mucha competencia, hay unas pocas máquinas que dan mucha utilidad para todos, y aquí muchas máquinas dan mucha utilidad, ¿cierto? Entonces acá hay menos competencia y acá más, digamos, en el matching. Y entonces esto es como, de la misma forma uno podría pensar que si un usuario va y lo asignamos aleatoriamente, esto es lo que debería ser la distribución de las ganancias, ¿cierto? Aquí, entonces los usuarios todos acá deberían estar ganando menos de alrededor de 5 centavos y acá de 15 a 20 por round. ¿Ya? Esto entonces es como si los asignamos aleatoriamente. Y abajo vemos lo que ganaron en nuestros dos mundos, ¿cierto? En el primero entonces era el matching, que trata de maximizar la utilidad, y a la derecha el matching selfish. Entonces notar que, por ejemplo, el matching aquí, que maximiza la utilidad social, claramente hizo un shift, ¿cierto? Recuerden, estas son las distribuciones de utilidades aleatorias, claramente se movió a la derecha, o sea, le hizo que los usuarios ganaran bastante más de lo esperado en el mundo aleatorio, mientras que el algoritmo aleatorio, o sea, perdón, el algoritmo que trata de maximizar la retención fue al revés. Incluso les dio menos ganancia de lo que hubiesen ganado aleatoriamente. O sea, fue una pérdida de utilidad. Eh, y se aprecia esto en menor medida para los distintos mundos. ¿Ya? Entonces, tal vez, como digo acá, básicamente los algoritmos, primero, lo que más me llama la atención es que logran cambiar la distribución, ¿cierto?, de los payoffs. Ahora, veamos si hacen en verdad lo que queríamos, y que es cierto que el algoritmo quería maximizar la retención. Entonces, acá, ¿qué es retención?
retención es el porcentaje de que el usuario básicamente pida un nuevo planeta, ¿cierto? Y vemos entonces en cada mundo que sí, que claramente el gris es el algoritmo que trata de maximizar la retención. Entonces acá decimos el 60% de los usuarios pidieron un request de una nueva planeta, mientras que en el social welfare fue mucho menos, fue un 39%. ¿Sí? Entonces, al menos el algoritmo logra hacer lo que proponía, que era maximizar básicamente los clics. ¿Sí? Y bueno, y también un poco de acuerdo a la utilidad, o sea, de acuerdo a un poco la teoría, casi que lo dobla en cada caso. Y entonces logra hacer lo que quieren y después podemos mirar la utilidad que ganaba en cada uno, ¿cierto? Entonces aquí ponemos los payoffs promedio en cada uno. Entonces aquí vemos que en promedio ganaban $1.12, mientras que con el algoritmo, digamos, el Selfish ganaban 60 centavos y como dijimos, el estudio B y C es donde había era menos competencia, por lo tanto el gap va decreciendo, pero aún así, ¿cierto? Hay un gap. Y entonces, en el peor caso es la mitad y ahí va decreciendo. Para mí lo muy interesante de esto es que si se dan cuenta en el estudio A, que era el más competitivo y más difícil de sacar plata, incluso vean acá que la mayoría recibe muy poco y que la mayoría de los planetas dan menos del payoff. Acuérdense que con 6 centavos te podías retirar e irte a la segura, y aún así muchos de los usuarios recibían mucho menos de eso. Me resulta muy interesante que que la utilidad promedio fue justo, casi fue como el outside payoff más un epsilon. Entonces, para mí, sugiere que, ojo que entonces el algoritmo no tenía explícitamente este outside payment, nunca se le puso, ¿cierto? Solo sabía, lo único que quería era maximizar la utilidad o la retención. Entonces, me parece curioso que sugiere un poco como que aprendió a través de los usuarios, ¿cierto? Que el usuario se quedaba si es que recibía su outside 6 centavos más un epsilon, ¿cierto? Como que me da a entender que el algoritmo atendió, ok, para retener al usuario, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuánto puede ganar afuera? ¿6 centavos? Bueno, para que se quede le voy a dar 6 centavos más un poquito, y así está ganando más, así lo retengo, pero no lo mantengo feliz. O sea, como que esa es mi intuición. En verdad, para terminar, bueno, y aquí, bueno, entonces, acuérdense, la probabilidad de retención, habíamos dicho que pensábamos que iba a ser como una curva cóncava, pero no, empíricamente podemos ver que, bueno, en el experimento lo que hicimos fue lo siguiente, ay, perdón, aquí está, ya no, ¿cierto? Nosotros pensamos que iba a ser algo así, pero no se tiene. Estos son las probabilidades de retención para distintos rounds. Entonces lo que dice es como, esto se lee así: los usuarios que recibieron entre 0 y 5 centavos, el 60% de ellos pidieron un request de volver al sistema, mientras que los que recibían de 16 a 20, solo el 20% pidió un rematch, que tiene sentido, ¿cierto? Mientras más te dan, la idea era quedarse. Y para nuestra sorpresa, sí, cuando recibían poco, pedían rematch en vez de irse del sistema, que era lo que pensábamos. Y yo creo que también, bueno, ahí era un juego, tal vez las ganas de jugar son más que las ganas de retirarse y ganar, en verdad. 6 por 10, bueno, $6, entonces tal vez sí, el riesgo el riesgo de quedarse es muy bajo, entonces tal vez no tuvimos lo que queríamos, pero en fin, lo que íbamos haciendo en el algoritmo, como por detrás, lo que hacía era aproximar, ocupaba estas probabilidades como los Q, y trataba de asignar para maximizar Q. Entonces, de cierta manera, aprendió rápidamente que los usuarios
que recibían poca plata pedían reclick, y entonces el algoritmo se veía reforzando y cada vez los asignaba a planetas que daban menos plata, porque básicamente los usuarios reforzaban eso. Entonces, de nuevo, es el algoritmo y el comportamiento del usuario se fue reforzando, y por eso fue que él aprendió que básicamente hay que asignarlos a las máquinas que dan poca plata, porque era lo que maximizaba la probabilidad que se hagan un reswitch. Que de nuevo sugiere, es como la cosa principal, era que el comportamiento de los usuarios va a guiar el comportamiento del algoritmo, que para mí es como el tema central en muchos de los estudios que hago. Y con eso en verdad sí, quería terminar porque nos pasamos todo el tiempo. Dejar aquí bueno, acá hay, si le interesa después puedo mandar, pero hay, solo para terminar, como algunos relacionados, bueno, a nuestro estudio hay preguntas más se preocupan de las ineficiencias que pueden surgir también de respecto al comportamiento humano en estas plataformas de matching. En particular, por ejemplo, una pregunta interesante era como... Es cierto que acá están los usuarios de la izquierda y la derecha y ambos pueden elegir. Entonces se preguntaban qué pasa si uno hace una intervención como bloquear un site, solo que unos elijan y no el otro. Y decían que, por ejemplo, eso puede incrementar el social welfare, y incluso, por ejemplo, en Tinder hay evidencia de que hay asimetrías como de búsqueda, ¿cierto? Que, por ejemplo, que las mujeres son más selectivas que los hombres, entonces al final restringir, no tiene sentido que los hombres, qué sé yo, busquen. Uno podría, incluso salió esta aplicación, creo que se llama Bambly, que hace eso mismo, que lo hace one-sided. Y al menos y por otro lado, hay trabajos, como decía, que tratan de estimar estos pesos, las preferencias. Entonces, que también, como decía, hay un área entero de poder estimar las preferencias que nosotros asumimos que eran verdaderas, o sea, conocidas y fieles, y que también, obviamente, eso es muy falso. Yo tenía una idea, a ver, no sé si te puede servir de algo, que todavía incluyó como nuevos competidores como opción, y había pensado en la posibilidad de incluir como nuevos usuarios que puedan compartir información entre ellos. Entonces, como para poder incluir de algún modo como el efecto de contagio entre las personas o la información que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, no sé, pues yo quizás no hago match, pero tengo un amigo que hace match. Y yo y 5 amigos nos vemos influenciados por el resultado de él. Como algo así. Que yo pensado que igual, por ejemplo, los negocios piramidales se basan igual como en beneficiar a poquito, pero muchos meten lucas, muchos usan. Eso. Tú decís ya, para poner el ejemplo así, como un amigo mío sale en una cita y me da información de esa persona que yo puedo ocupar, Claro, o o me sea, presenta, pensémoslo como un río, o como, no sé, hay 4 ríos que vendrían a ser las apps, ¿ya? Yo pesco en uno, otro amigo en otro, y 3 más en otro más. En base a sus resultados, yo puedo cambiarme de río. No sé si me explico, o en base a lo que ellos me digan sobre eso, sobre los resultados que sí. ellos tienen. Ya entiendo, ya me gusta, Monte. Yo diría, entonces, yo puedo, si lo formalizáramos, yo diría como, entiendo, la interacción de una persona con un producto me puede revelar un poco mi peso. Me Claro, da o sea, mi información. utilidad va a estar dada también por el beneficio de otros. Y Sí, esos otros, si es que son parte de mi comunidad, ¿cachai? Como algo así. Y para la aplicación también tiene utilidad porque yo no necesito quizás beneficiar a todos, sino que a uno, o unos pocos, a una minoría dentro de esa comunidad. sí, bueno. Como que algo así me imagino. No, está bueno. Me hace pensar, bueno, en las películas así, pues como, o sea, están como cuando alguien te recomienda una película, como que conoce tus gustos y dice, yo creo que te gustaría esta película y cosas así, ayudan como información
externas al sistema. Claro, hay como una interacción o información entre usuarios. Eso, como tú ya incluiste varios, ¿cómo se llama? Servicios o competencias, pensaba como en la otra parte, o como agregar más usuarios y que puedan quizás compartir información entre ellos. Pero eso cambiaría la probabilidad nomás, ¿por cierto? Cambiaría el peso, o sea, en la cadena de Markov cambiaría el Q o el epsilon nomás, en el segundo modelo, ¿o no? Andrés. O sea, yo entiendo que es como meterse mucho más adentro y es como... Es que hay algo, siento que acá hay algo que está muy poco modelado y es como es la... Ya, acá nos centramos en la asignación que da el algoritmo, pero en verdad hay algo que no modelamos y que es como la decisión de la persona, que porque al final le puedo dar un matching, o sea, le puedo presentar a 10 personas o 10 películas y tiene que elegir cuál. Y siento que eso es lo que está hablando, es como Sí, saber un sí, poco eso, más pero de o sea, señales en el de fondo, cada uno de... Sí. a lo que yo creo que podría cambiar más, porque claro, la función de la utilidad de la persona puede estar dada por cualquier cosa, pero lo que yo creo que podría cambiar es como la estrategia de la compañía para dar beneficios ¿cachai? Como la maximización de su utilidad. Em, Creo que en eso podría cambiar como la estrategia, pero no sé si eso se podría reflejar ahí como en los modelos que estás haciendo tú. Yo estoy trabajando con un estudiante que es como muy enfocado en eso, pero es más como, sí, pues, bueno, hay un paper bien interesante de Chaney y tal que muestra cómo los sistemas de recomendación, ya los estándares de sistemas colaborativos homogeneizan a la gente, o sea, como que le empiezan a dar los mismos productos a todos, ¿cierto? Que es muy común, no sé, pues hay una película popular y el sistema de recomendación trata de incentivar a todos que la vean, entonces muestra cómo, al menos en simulaciones, se homogeniza a las personas. Y entonces la pregunta era así, pues, ¿cómo influye la búsqueda de cosas fuera del sistema? O sea, como en verdad, porque uno también tiene información de las redes sociales o también ve, no sé, va en la calle y ve un letrero, como que hay información externa que nos están simulando. Entonces, y queremos ver cómo eso afecta, tal vez hace que, en mi, o sea, como yo digo, aquí en la simulación que hice todos estos modelos, asumimos que la persona sigue exactamente lo que el algoritmo le dice. Le dice, este es tu matching, tómalo. Bueno, después puede cambiarse. Pero en verdad la pregunta es, si es así, si la gente como que sigue, digamos, miopemente lo que el algoritmo le dice, creo que se estanca fácilmente el algoritmo porque ya no empieza a generar nueva información. Entonces, creo que va por lo que tú dices, o mi pregunta sería como al tener es como, ¿cómo incentivamos que siempre haya como un flujo de información de afuera del sistema para que el sistema no se estanque? Es como Ahí, ahí, ¿Sí? sorry que me meta y que rompa fila a los que tenían levantado la mano, pero justo en ese mismo tema. El tema de Algorithmic Nudges, no sé si lo habéis visto, que creo que precisamente hace eso, como que fuerza nuevas recomendaciones que generalmente están como abajo de la lista, no están en el top 5 en el top 10 y las introduce para generar como estos mismos, en verdad, introduce sesgo. No sé si lo hay estudiado, si conversa un poco con tu investigación. Bueno, no, o sea, el término específico, eso no o sea, sé nudges y todo, y también está muy relacionado con, o sea, lo he escuchado, pero no tengo un paper, si tenía un paper me encantaría verlo, porque así bien, Vale, vale, déjame buscar algo y te lo mando. bueno, pero Pero está, en el Meet están full con eso. Vale. es que se mezclan, hay tantas cosas parecidas, bueno, el diseño de mecanismo es exactamente eso, es como, pero al final, o sea, encuentro que es redundante algorithmic nudges porque al final todos los algoritmos son
son nudges, salvo que sean como forzar a la gente, pero siempre, o sea, el sistema de recomendación, eso es, un recomienda cosas, entonces no me queda claro qué significa ese. Siento que abusan un poco de nudging, que por si acaso está medio, nudging creo que está siendo desprestigiado y todos los estudios lo están matando. Pero sí. Vale, voy a buscar algo, si encuentro algo interesante te lo mando. Súper. Diego tenía la mano levantada hace rato. Sí, con Diego conversamos harto durante la presentación. No nos queda claro, tú estás usando el concepto del precio de la anarquía para maximizar social welfare, pero hablas de maximizar social welfare, pero lo usas para sistemas de recomendación. Me da la sensación de que en realidad estás maximizando, como lo que decía un poco Francisco, estás maximizando en realidad la utilidad digamos, del dueño en este caso, del sitio de dating. Pero más allá de eso, el por qué digo esto, es porque está maximizando la retención de cada uno de los usuarios, y no necesariamente es maximizar como el bienestar, el welfare de los usuarios, es evitar retención. Entonces, como que usar precio de la anarquía en ese sentido y hablar de bienestar social, a mí no me queda muy claro. Pero si quieres irte por ese lado, técnicamente lo que estás haciendo, estás minimizando la desigualdad que podría producir el usar precio de la anarquía, y intentar minimizar esto, porque tú le estás dando como una chance a todos los usuarios de poder quedar como retenidos en el sistema. Que es lo que usualmente produce el minimizar el precio de la energía, es que deja a algunos usuarios como botados en pos de maximizar la utilidad que quieres maximizar. Eso es una duda que tenemos. Y de hecho, no nos queda claro, me vuelvo a repetir, porque en una parte, cuando hablas del Invisible Hand Effect, sale que está maximizando el Q, bueno, el pi, que es una función de Q, y dices que eso se logra, o es equivalente a maximizar la utilidad de los usuarios. Pero eso no era así, porque como está usando funciones convexas, como lo mostraste en el gráfico, la maximización de la retención se obtenía como en la mitad de la utilidad máxima para los usuarios. En realidad no estaba maximizando la utilidad para todos los usuarios como tal, sino que es retención. No sé si me voy a entender. Hay como una desconexión entre si estás maximizando o no welfare de los usuarios como tal, o la retención, que no es como el welfare de los usuarios, sino que es el welfare de la empresa. Entonces, siento que hay como una desconexión entre qué están maximizando en realidad. Ya, Muy- voy a partir por la segunda, que es que sí, está maximizando la retención con esta cadena de Markov, y entonces el resultado del efecto de la competencia lo que dice es que es verdad, a pesar de que el Q se maximiza así como al medio, lo que decimos es que básicamente, porque cuando agregas bueno, lo moderamos con competencia, estamos transformando ese Q, y lo que demostramos es que sí, que se alinea justo en que ahora la retención se maximiza al maximizar la utilidad, ¿ya? Entonces, lo que decimos es que al imponer la competencia, ya se pierde esos supuestos que teníamos, porque se transformó la función y se alinea, ¿ya? Entonces, la idea era esa, y también igual está medio explícito en el modelamiento, porque decimos que la probabilidad de volver ahora es proporcional a la utilidad. Entonces, cambiamos la función esa de retención, básicamente, la modelamos distinto. O sea, cambiamos la cadena Markov. Y el otro, que la pregunta más que era, y estoy de acuerdo que cuesta tragarlo, pero yo no estoy tratando de minimizar o maximizar el precio de anarquía, estoy tratando de cuantificarlo. Y la pregunta la idea es, sí, nos centramos en que hay un agente que quiere maximizar
digamos, la retención o sí, la retención, pero la pregunta es, eso crea una asignación y que cada usuario recibe una utilidad. Entonces, a pesar de que la gente quiere maximizar la retención, igual los usuarios reciben una utilidad. ¿Cierto? Entonces, y ahí está el concepto de presión aquí, lo que yo quiero es decir, ok, esa utilidad que recibieron los usuarios, en el mundo en que se les maximizó la retención, quiero saber cómo se compara con el mundo en que, con todos los parámetros iguales, un agente, digamos, bueno, hubiese maximizado la utilidad de los usuarios. Entonces, ese es el concepto de presión de anarquía, es cuántos de esos usuarios perdieron relativo a lo que sería el máximo que hubiesen ganado en el mundo en que se les maximiza, o sea, que se les puede entregar al máximo, ¿cierto? Y ese es exactamente el precio de anarquía, es cuánto se perdió porque la gente no maximizó la utilidad de los usuarios, sino que maximizó su retención. ¿Cuánto los usuarios perdieron? ¿Cierto? Eso es lo que quiero cuantificar. Sí, entiendo, creo entender. Lo que pasa es que ambos conceptos, como el numerador y el denominador, parecen como la idea del central planner. Como que en ninguno de los dos va como la parte del selfishness, que debería estar como el precio de la energía. Ese Sí, es como sí, yo dije que abuso del nombre y el selfish es que decimos que la gente, el que trata de maximizar la retención, ese es el selfish. Él trata de maximizar su utilidad y no la del usuario. Entonces, al final, ok. abusamos de eso, pero al final sí, básicamente queremos ver el ratio entre, o sea, sí, sí. Jugamos un poco con eso nomás. Creo que en general esto se llama el competitive ratio, básicamente, de dos algoritmos. Gracias. José. Hola Andrés, estuvo buena la presentación, me hizo pensar un montón de cosas. Primero, similar a lo que han conversado algunos, me parece que, no sé si lo quieres dejar general al tema o si lo quieres bajar un poco más a tierra, a qué tipo de plataforma o a qué tipo de temas de matching querés enfocarlo, porque ahí es donde empiezan las dudas. Por ejemplo, hace unos días estaba leyendo que habían problemas de matching en agencias de empleo gubernamentales, que ahí sí generaran problemas de pérdida de bienestar social, porque habían personas que, según el algoritmo y el sistema, jamás quedaban en algún empleo. Entonces, ahí, cuando no hay ninguna, hay unas personas que nunca quedan en empleo, hay problemas de bienestar social. Entonces, está bueno ver si lo querés dejar general, porque ahí está la modelización que propones, está como bastante general, o si querés bajarlo incluso a alguna plataforma, porque por ejemplo no es lo mismo Netflix que Spotify. Son distintas cosas, porque, por ejemplo, no sé si saben, por ejemplo en Spotify hay una regla de si a una canción la persona no está más de, no sé si 4 segundos y se va, esa canción no está como propuesta tantas veces por Spotify. Eso por un lado, como preguntarte si lo querés muy general o lo querés bajar un poco más a tierra. Y por otro lado, si lo querés bajar un poco más a tierra, es raro que la empresa o lo que sea conozca la utilidad de la persona. Eso es bastante raro de proponer en un modelo así. Y lo otro que pensaba era, ¿por qué no tratás en ese caso, si quisiera hacer algo más específico, de pensar justamente en la atención y en los tiempos que una persona le dedica a cada tipo de producto de la plataforma? O si incluso la empresa tiene que empezar a poner más productos, diversificarlo, o sea, poner más películas, poner más canciones, porque los usuarios las están usando. Entonces, ahí, o sea, yo creo que la manera de hacer una relación entre la utilidad y la empresa es el tiempo ese de atención, parecido a los modelos de mercado laboral. El mercado laboral es lo que dedica tiempo a trabajar y tiempo al ocio, y ahí podrías hacer algo que sea el tiempo que está en la plataforma o en cada producto de la plataforma, alguna cosa así. Incluso hacerlo intertemporal, por ejemplo, si
si vos medís 4 segundos, de alguna manera, una canción no te reportó tanta satisfacción, entonces deberías de proponerle otra canción que sí le reporte. Entonces podrías pensar intertemporal y comparando como las utilidades de cada producto o de cada canción o lo que sea. Eso es lo que estaba pensando mientras hablaba, no sé si tiene alguna coherencia, pero me parece que está bueno entonces, diferenciar si lo querés hacer general o si lo querés bajar a tierra, y lo otro esto de que si existe un planificador general estaría pensando en las dos cosas, en los beneficios de la empresa y en la utilidad de las personas. Entonces, deberías poner como un tercer agente, y los dos agentes que sean las empresas y las personas, y que esos tipos de precios, no sé qué, lo esté tratando de encontrar ese agente, digamos, como para hacer algo de regulación de precios. Bueno, no, mucha idea. Y digo, para la pregunta general que hiciste, sí, quiero hacer todo, pero si quiero aterrizarlo, y esa es como la idea de estar aquí con ustedes, en conjunto y en colaboración. O sea, propones muy buena idea y como decía, me encantaría meterle más datos reales, más instancias reales, con ustedes. Esa, sí, creo que es como decía, para mí lo interesante de esto es la pregunta, y ahora sí tirársela a distintos sistemas, pues, y me encanta todos los que propusiste, y también requiere de repente mucho know-how de personas del área específica y cosas así. Entonces es algo que me gustaría en el largo plazo hacer, y invitados todos a que lo hagamos juntos. Andrés, una pregunta. Tú mencionaste en un momento que quisieron sacar datos de, no sé si fue de Tinder, no sé. ¿Qué les pasó con eso? ¿Por qué no pudieron que...? Bueno, uno de nuestros colaboradores es primo del CEO de un dating site gigantesco, y era la única forma de entrar, y básicamente nos dijo que había un conflicto de interés. O sea, decía como no le podemos pasar datos a mi primo, y se nos cortó el canal de comunicación y no teníamos más acceso no hay datos públicos, no hay nada, Claro. no tuvimos mucha instancia. Sí, Pero porque al hay final sí, papers con datos de estas grandes apps, pero claro, pues, el tema del el que mostré acá Dan Ariely tiene acceso, no sé a cuál. Newman también tenía Eh, en Tinder. sí, pero son, o sea, tú cachai, Sí, entrar a eso es súper peludo. sí, es muy cercana a la relación. Pero por eso digo, yo creo que, como decía, José, que sí, pues, como hay muchos otros mercados que se parecen en contexto nacional, que tal vez sí podemos acceder a datos, o ni siquiera, tal vez no es que necesitamos los datos, pero tal vez como las distribuciones o alguna idea de cómo se comporta, básicamente. Oye, ahí yo tengo dos cositas antes de ir cerrando, porque son las 2:30. Uno, me quedó mucho dando vuelta lo que mencionó Jorge en algún momento, que en el fondo, claro, o sea, esto igual tiene harto sentido con todo el tema de la obsolescencia programada, y el ejemplo de los teléfonos que alguien mencionó es súper atingente, y quizás por ahí se puedan conseguir datos, que en el fondo tenéis varias competencias, tenéis todo el tema, ¿cierto?, del tiempo que dura un teléfono que te está ofreciendo un buen producto, o sea, lo mejor que te puede ofrecer cada compañía para distintos segmentos, pero con un tiempo acotado de vida, ¿cachai? Entonces, en el fondo, eventualmente yo creo que uno puede medir los flujos que hay entre compañías en cuanto a las ventas, ¿cachai? Algo uno podría empezar a sacar por ahí. Y como que repetir la pregunta un poco, o sea, ¿por qué no pensarlo en ese tipo de mercados, de sistemas, de Oye, productos? Cristian, ¿y en la de los autos, tú estás ahí metido en la de los autos, no? Los autos Ahí también también se estaba podría, pensando en po. eso, pues tenemos, ponte tú, todos los datos de los autos en Chile. Pero no tenemos directamente o sea, sí lo tenemos, se me quedan con cuestiones. Tenemos la renovación de los permisos de circulación. Entonces, en el fondo, eso te dice cuando la gente
cambió el auto, cuando cambió de marca, cuando lo mantuvo, ¿cachai? Un montón de cosas así. Entonces quizás por ahí uno pudiese quizás investigar el tema de ese dataset. El gran problema es que el tiempo es acotado, tenemos del 2016 al 2022. ¿Cachai? No. Y los cambios de auto tienden a ser en general, o sea, la gente que cambia auto en un lapso de 5 años es un sector sesgado de la población. ¿Cachai? No. Y por otro lado, Ahí- perdón, dale. no, que ahí yo pienso como que falta que nace el matching, pero ahí se me ocurre que en verdad la publicidad, el marketing es como, o sea, es el matching, o sea, incluso más aún que ahora se hace como targeting personalizado que tal vez De hecho, le muestren, sí, pues. de hecho, ahí, claro, o sea, con la pregunta que hacía adelante Francisco, en el fondo yo pensaba en el cambio de las probabilidades, pero claro, o sea, en el fondo, todas estas cuestiones, toda esta información extra, puta, marketing, la cuestión que te veis puta en la calle, lo que sugería Francisco, ¿cierto?, de conversar con gente, al final lo que te está afectando es la probabilidad de que si te cambiáis de producto o no, en este caso te cambiáis de estado transiente o no, ¿cierto?, en la cadena Markov, o te vais y no volvís más, ¿cachai? Pero en el fondo, claro, como el análisis más fino de todo eso y un poco lo que planteaba Joselina, era, puta, toda esta información en el fondo podéis modelarla, que era lo que tú mismo estabas diciendo en algún momento, ¿cierto? Entonces en el fondo, pero el modelar eso igual me imagino que, o sea, tiene que ser muy complicado. En el fondo, para modelarlo, puta, tenéis que empezar a buscar mecanismos para cada una de las distintas potenciales fuentes de información que podéis tener y para modelar y cómo esas fuentes de información van a impactar en la decisión para luego modelar la decisión. ¿Cachai? Entonces, y ahí en el fondo, otra pregunta que surgía del experimento y pensando también que quizá uno puede entender todos estos mecanismos en base a experimentos, era en tu experiencia con Mechanical Turk. Yo tuve alguna experiencia en algún momento que no terminamos el experimento básicamente por lo que nos pasó dentro de la cuestión. Entonces quería preguntarte, en general, Mechanical Turk, los pagos son súper bajitos, ¿cierto? Y lo que tiende a pasar con los Turkers, ¿cierto? Que son las personas que están respondiendo a estos experimentos, como tú lo mencionaste también, es gente que no tiene paciencia porque en el fondo es como el clic rápido, sacáis plata, te vais. Y la Sí. estrategia óptima de estas personas dentro de la plataforma es pasar experimento, 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 ¿cierto? Para recoger la mayor cantidad de plata posible, pero como en la masa, ¿cachai? Como ir saltando por un montón de cuestiones. Entonces, en este caso particular, exploraron si les pasó algo así. O sea, pregunto, porque quizás la gente no pedía cambio cuando estaba ganando muy poco, porque la estrategia óptima del Terker en la plataforma es clic, 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 clic y salir, ¿cachai? O sea, en el fondo, pusieron alguna, no sé, alguna pregunta placebo entre medio, algún control, pudieron estimar si es que en el fondo esta cuestión de que la curva que les quedaba al final no tenía eh, era como un exponencial, ¿cierto? Visto en escala log-log, pues no sé cómo escribirlo, ¿cierto? Pero como que estaba ahí y bajaba, ¿cierto? Y que faltase esa curva al principio, que no haya sido un artefacto de que la gente en el fondo ahí tiene una cierta forma de participar en la plataforma. No, es buena pregunta, sí. Difícil de responder. Sí, sí, tratamos de, o sea, de partida tuvimos que votar muchos experimentos que no estaban completos, la gente se retiraba y todo. Entonces nos quedamos con lo mejor. Sí hubo un prechequeo, como decía, esto era... nosotros reclutábamos gente un día, hacíamos unas preguntas y cosas y le decíamos el día siguiente vamos a hacer experimento real, entonces había como un cuestión, pero más allá de eso, sí, pues, y también son costosas, entonces todas estas cosas que decís uno la aprende después del experimento, durante. Eh, es difícil saber si es que hubiese puesto también 6 o 10 centavos, como el outside hubiese cambiado el resultado. Creo que es súper difícil de saber.
una cosa relativa a eso que he pensado que creo que es súper interesante es como empezar a hacer como modelos de los usuarios, como Machine Learning, y como ver si uno puede replicar estos experimentos como para poder hacer experimentos más como baratos, o por lo menos como simular el experimento primero, antes de tirarlo en personas. Creo que sería un buen diseño y framework, pero sí, pues siempre está el constraint del tiempo y plata. Mm. Y traté de hacer, bueno, hay mucho análisis por detrás que no nos mostrara de los usuarios, tratando de identificar eso, pero al final son tan heterogéneos los usuarios que es súper difícil sacar una conclusión. Pero en todo caso, igual hay gente, a mí me sorprendió, no debería decirlo porque ojalá si sacáis la grabación puedo decirlo, pero... Voy a poner ¿En serio? Sí, pues, o sea, en el fondo la forma de pagarle experimentos, o sea, como pagarle a personas, a sujetos experimentales ahora, lo voy a terminar. No sé, si en el fondo uno pudiese, o sea, si es que es posible como, de nuevo, como aplicar esta misma lógica, como más allá de la plataforma, entiendo la motivación de la economía de la atención, ¿cierto? Es clave en el fondo hoy en día y en general. Eh, pero siguiendo la misma línea que estaba mencionando delante, también nosotros tenemos, ponte tú, datos de transacciones de Transbank, de todo el país, ¿cachai? ¿En Por serio? cosas, ¿cachai? Y en el fondo, ¿Cómo consiguieron eso? por una Ah, sociedad con Transbank, por un convenio con Transbank. ¿Y Entonces, sabí, no digamos, tienes la el, no, empresa? no tienes el detalle de la boleta, pero sí sabes el ID del comercio y sabes el ID de la tarjeta y tienes el monto. Wow. ¿Cachai? Entonces uno puede hacer como una selección, ¿cachai? De ciertos rubros particulares, ¿cachai? Que te puedan servir para hacer, como para testear esta cuestión. Y ahí hay más datos, pues hay más tiempo y todo. Eso. ¿Han salido papers con esos datos? No, porque esto es reciente. De hecho, Ah, tuvimos la primera reunión con ellos en enero, creo, sí. Como la primera reunión como de todo el team, ¿cachai? Porque antes ya había conversación y todo. igual Eh, es Knuckle, pero hay... Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Espero que podamos generar alguna colaboración, ¿cierto? Pronto con respecto a esto o a otras cosas también. Muchas gracias a todas y a todos por participar. Gracias por las preguntas, estuvieron bien buenas. Así que nada, pues eso. Más que invitado, Andrés, ¿cierto? Cuando quiera conversar, ¿cierto? Cuando presentar algo. Los chicos también acá, los estudiantes del laboratorio, cualquier cosa. Bueno, igual no es, Andrés tiene un abanico gigante de trabajo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, igual buscar colaboraciones en general siempre es bienvenido, ¿cierto? Y eso. Muchas gracias de nuevo, que estén muy bien, muy buen fin de semana largo. Descansen. Chao, que estén Gracias. bien. Chao, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao. Chao.